bioseguridad en relación a todo lo que ocurre con el COVID-19, específicamente donde nos vamos a detener más va a ser en el lavado de manos y en el uso de los EPP. Sin embargo, ¿cierto? Tenemos que comenzar hablando de qué temas vamos a ver. Ya vamos a ver primero la transmisión del SARS-CoV-2, que es este virus, ¿cierto?, que apareció a fines del 2019 y que ha generado a nivel mundial, ¿cierto?, una pandemia bastante compleja desde muchas aristas. Vamos a ver también las precauciones estándar que cualquier profesional de la salud tiene que tener ante cualquier paciente y qué precauciones adicionales también debo tener yo de acuerdo al mecanismo de transmisión al que me vea enfrentado. Cómo utilizar los EPP y a través de la evaluación de riesgo saber qué EPP utilizar en procedimientos apropiados, cómo es el protocolo de lavado de manos y también el protocolo del uso correcto de los EPP. Primero, sabemos, ¿cierto?, que el SARS-CoV-2 es un virus, ¿cierto?, que se puede transmitir por diferentes vías. Una de las más tradicionales y ¿cierto?, de las que seguramente la mayor cantidad de las personas se contagia es a través de la transmisión por contacto y por gotitas. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona, ¿cierto?, que esté contagiada, al estornudar o toser, estas secreciones virales, ¿cierto?, entran en contacto ya sea con las manos de otra persona, objetos, y al llegar a la mucosa de otra persona también ahí comienzan a proliferar y se transmite el virus, ¿ya? Y la persona adquiere en este caso este tipo de virus que es el SARS-CoV-2. Entonces puede ser de forma directa o indirecta y se produce básicamente por estas gotitas respiratorias que dentro del tamaño, ¿cierto?, que se han dimensionado van entre las 5 a las 10 micras de tamaño. Por tanto, son bastante pequeños, por eso al ojo humano es imposible poder visualizar estas gotitas, ¿ya? Y por lo mismo también es donde se han buscado tantos mecanismos para colocar distanciamiento, para que las personas higienicen las manos y así evitar, ¿cierto?, o tratar de reducir al máximo los riesgos de contagio. Sin embargo, en nuestra área, en el área odontológica particularmente, también hay otra fuente de transmisión que es incluso un poco más compleja de trabajar, ¿cierto?, en el fondo porque es difícil de controlar, y esa es la transmisión por vía aerosoles. En general, casi todos los procedimientos odontológicos de operatoria propiamente tal implican, ¿cierto?, la utilización del instrumental rotatorio, de la turbina, ¿cierto?, del micromotor, de la pieza de mano, y todos estos instrumentales son los que van generando aerosoles, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Los aerosoles quedan dispersados en los espacios, ¿ya?, como por ejemplo una oficina o una consulta, ¿ya? Y estos aerosoles tienen un diámetro aún más pequeño que las gotitas o cualquier otro tipo de los contactos anteriores, ¿ya? Tienen una dimensión de menor a 5 micras, por lo tanto son aún más pequeños y que obviamente en espacios cerrados y poco ventilados pueden permanecer por más tiempo, ¿ya? Sobre todo si tenemos condiciones como la temperatura o de repente también esta condición de espacio cerrado que no está bien ventilado, aún así también pueden seguir proliferando estos virus. Entonces, también puede producirse a través de esta vía y al menos en nuestro campo hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando uno trabaja con instrumental rotatorio. En el caso de ustedes específicamente, este año van a verse enfrentados a un solo proceso que emite aerosoles, que se va a hacer cuando hagan profilaxis, cuando hagan limpiezas, ¿ya? Ese va a ser un procedimiento donde ustedes van a generar aerosoles. Sin embargo, los otros, las impresiones o todo lo que tiene que ver con aislamiento absoluto, en general no se utiliza instrumental rotatorio, salvo una pequeña parte del protocolo, por lo tanto ahí es menor el riesgo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, cuando uno prepara los EPPs para alguna atención con algún paciente, uno siempre tiene que mirar también qué puede ocurrir en caso de, ¿ya? Y por eso que después lo vamos a ver como las precauciones adicionales. Y bueno, la última forma de transmisión es la transmisión por fómites, es decir, aquellos objetos que estén contaminados y los que uno, ¿cierto?, tome contacto y pueda, ¿cierto?, después llevarlos a la boca o a alguna mucosa para que sean transmitidos. Sin embargo, se ha estudiado ya bastante, sobre todo la evidencia dice que la transmisión por fómites es bastante baja
es menor al 1% la cantidad de veces que uno se puede contagiar, ¿cierto?, por algún fómite y no tener ningún otro contacto estrecho o algún contacto directo de transmisión. Sin embargo, eso también ha generado en el personal de salud, sobre todo en el personal de salud, que ahora las normas de esterilización y desinfección de los instrumentales es mucho más rígida. Antes, pese a que también había muchos protocolos, era menos estricto. Ahora hay instrumentales que antes nosotros no teníamos que esterilizar, pero ahora por condición COVID y por también esta forma de transmisión lo estamos haciendo. Ya, por ejemplo, antes nosotros esterilizábamos solo los instrumentales que eran críticos o semicríticos, es decir, que estuvieran en contacto directo con sangre o con algún otro fluido, como la saliva, etc. ¿Ya? Sin embargo, por ejemplo, ahora las cubetas, tanto las cubetas, los arcos de Young que se utilizan para el aislamiento absoluto, todo eso también ahora se está esterilizando. Y todo se debe a minimizar cualquier riesgo de transmisión por fómites. ¿Ya? Esas son las tres formas de diseminación y propagación de este virus. Obviamente ya más de alguna vez la hemos escuchado y obviamente les llama a ustedes a que tengan precaución, sobre todo en el caso de la generación de aerosoles cuando trabajen con sus pacientes. ¿Qué precauciones estándar tengo que tener yo? Las precauciones estándar son aplicadas a cualquier paciente, sin importar el nivel o el estatus infeccioso que tenga, es decir, a un paciente confirmado, un paciente sospechoso, un paciente que está sano, yo tengo que utilizar estas precauciones estándar, para todos igual. ¿Cuáles son ellas? Primero, el lavado de manos. Aquí es súper importante, y no es el lavado de manos que generalmente nosotros hacemos en la casa, así como que colocamos las manitos y frotamos con un poquito de jabón. Aquí es un lavado que tiene pasos, ¿ya? Y de hecho tiene el nombre de lavado clínico de manos, porque se orienta a los profesionales y a aquellas personas que trabajan en clínicas, ¿ya? ¿Qué otra precaución estándar también está asociada? Es el uso de los EPPs, la mascarilla, el escudo protector, la bata, los guantes, etc. Y todo eso también de acuerdo del riesgo que nosotros tengamos. Obviamente la higiene respiratoria, saber cómo estornudar, cómo toser, ¿cierto? No utilizar las manos, no utilizar un papel y luego dejarlo ahí al aire, sino que de inmediato desecharlo. También las prácticas de punción o inyección seguras. En odontología se aplican muchas inyecciones, muchas punciones, y nosotros tenemos que tener ojo de no pincharnos, ¿cierto? Y pasar a contaminar, ¿cierto? La aguja, y nosotros poder contaminar al paciente o el paciente poder contaminarnos a nosotros. Por lo tanto, también es una precaución estándar poder colocar técnicas anestésicas seguras, sin riesgos de generar accidentes. También la esterilización, la desinfección de los equipos es súper importante, pese a que la CODA igual tiene un excelente sistema de limpieza, siempre los box ustedes los van a encontrar limpios a la hora de llegada. Siempre ocurre que es mejor que los estudiantes vuelvan a desinfectar, vuelvan a aplicar alcohol al 70, todo esto para redoblar las medidas de higiene. Recordar que en la CODA la atención de los pacientes es de las 8 de la mañana y ustedes van a entrar a la clínica a las 6 de la tarde. Por lo tanto, ese sillón, ese box, lo habrá utilizado ya mínimo unos 2, 3, 4 estudiantes antes que ustedes. Entonces, cuando ustedes llegan al vespertino, que es a las 6 de la tarde, de todas maneras, pese a que lo vean limpio, apliquen nuevamente, no se van a demorar más de 2 minutos en aplicar un spray de alcohol y volver a limpiar los mesones, el sillón y aquellas superficies que son de mayor, donde uno pasa mucho las manos, ya donde hay harta manipulación. Y por lo mismo también es importante la limpieza del ambiente, como les recalco, la CODA cuenta con personal que está dispuesto específicamente para la limpieza y el aseo. Sin embargo, hay que redoblar medidas, sobre todo en el caso de ustedes que van a estar trabajando entre compañeros. No queremos tener ningún brote de contagio, ¿cierto?, en los prácticos. Hasta el momento no hemos tenido, afortunadamente, ningún tipo de contacto estrecho, caso, ¿cierto?, dentro de la CODA. Así que nosotros esperamos mantenerlo así porque efectivamente las medidas se aplican y se respetan de esta manera. Eso es lo estándar. Sin embargo, como yo les comentaba, también hay salvedades. Hay otras precauciones adicionales que uno tiene que referir. ¿Sí se me pasó? Está bien.
En este caso, ¿cierto? Por ejemplo, los conceptos que están asociados a lo que les acabo de mencionar, hay dos pequeñas diferencias. Nosotros siempre decimos que hay que higienizar las manos, pero la higienización, si bien es cierto, habla de una descontaminación, habla que podemos ocupar jabón, agua o alguna solución como el alcohol gel, no es sinónimo de lavado clínico de manos. El lavado clínico de manos, todos los pasos y toda la formulación que tiene por objetivo eliminar la flora transitoria que nosotros tenemos en las manos. No es secreto de nadie, ¿cierto?, que todas nuestras manos, ¿cierto?, en general, bueno, gran parte de nuestro órgano, ¿cierto?, que es la piel, retiene, ¿cierto?, muchas bacterias, virus, etcétera, y obviamente las manos es una de las partes del cuerpo que nosotros más utilizamos, ¿cierto?, ya sea para cualquier cosa, para abrir una puerta, y en este caso de los dentistas, efectivamente las manos son fundamentales, por lo tanto, el objetivo del lavado clínico de manos es eliminar la flora transitoria, no es sinónimo de higiene, no es lo mismo que usted se echa un chorrito de alcohol gel y está listo, no, no es lo mismo, no es sinónimo y por lo tanto, cuando ustedes vayan a atender a un paciente, cuando ustedes estén en un proceso clínico, tienen que aplicar el lavado clínico de manos. ¿Cuándo se realiza? Ya sea la higiene o el lavado de manos. Inmediatamente cuando ustedes ingresan al box. Eso, como les había justo adelantado cuando les mostré el manual de procedimientos de la CODA, el primer paso, cuando ustedes ingresan, ya pasan por todos los controles en el edificio, ya se toma la temperatura, lo primero que hacen al llegar a su box es lavarse las manos y solicitar el cambio de mascarilla. Y es bastante, si ustedes lo piensan, es bastante lógico, ya que esa mascarilla estuvo en el camerino, estuvo en un transporte público, estuvo desde la casa, por lo tanto, existe harto riesgo en que esa mascarilla ya esté contaminada o que ya pueda, ¿cierto?, estar humedecida y que en el fondo no sirva como barrera. Entonces, la primera acción que ustedes realizan al llegar al box es lavarse las manos y ahí pedir su mascarilla N95 y de ahí ya pueden circular y hacer todos los trámites y todo lo que necesiten del paso práctico que vayan a realizar, ¿ya? Es lo primero que hay que hacer. ¿Cuándo más se debe realizar la higiene o el lavado de manos? Primero, obviamente, cuando va a estar en contacto con un paciente. Si ya su paciente lo está esperando en la sala de espera, usted ya tiene sus materiales listos para atenderlo, entonces ahí se lava las manos, hacen llamar al paciente y se dispone a la atención. Cuando uno se va a colocar otro tipo de guantes, por ejemplo, cuando uno va a hacer algún procedimiento más invasivo, como una técnica anestésica, como una exodoncia o cirugías, también es recomendable volver a lavarse las manos o volver a higienizarlas mínimo, ya considerando cualquier tipo de microorganismo que pueda generar algún proceso infeccioso en esas técnicas que son más invasivas, ¿ya? Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Cuándo más? Entre ciertos procedimientos, ya que de repente es probable que haya contacto de alguna manera mientras estén trabajando. Por ejemplo, que ocurre algo muy cotidiano, que se les rompe el guante. ¿Ya? Están trabajando, se les enreda el guante al ser de látex se estira, se rompe, y obviamente ahí, ¿qué hace usted? Tiene que parar la atención inmediatamente, no puede seguir trabajando así como si nada, detiene la atención, se lavan las manos, independientemente de que si no vea suciedad visible, ¿cierto? Y ahí vuelven a colocarse otro par de guantes nuevos. Tienen que ahí detener la acción clínica, porque si no existe riesgo en que puedan contaminarse con saliva, con sangre o con algún otro fluido del paciente que pueda estar contaminado. ¿Después de cuándo también realizar la higiene? Después del contacto con el paciente, una vez que el paciente se va, se despacha a la casa, el estudiante ahí queda todo vestido, ahí la idea es sacarse los guantes que han estado en contacto directo con el paciente y ahí lavarse las manitos o aplicar alcohol gel, ¿cierto? Si el guante estaba indemne, sin deterioro, aplicar alcohol gel y ahí en ese caso, ¿cierto? Ya volver a colocar unos guantes nuevos y volver a retomar las actividades que seguramente van a ser guardar el material sucio, dispensarlo para mandarlo a esterilizar, etc. Obviamente, cuando ustedes ya se van a retirar todo el equipo de protección, todo el EPP, ahí también tienen que lavarse las manos. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con una bata, una pechera plástica larga que los va a cubrir prácticamente hasta los pies y ustedes entenderán que como hay aerosoles, generalmente todo lo que, ¿cierto?, sube ahí después tiene que bajar y muchas veces eso queda adherido a la bata. Y si ustedes con las manos, ¿cierto?, sin guantes,
se retira la bata, lo más probable es que las manos ya vayan a estar contaminadas producto de la toma del delantal. Entonces, al final de todo el retiro de los EPP, nuevamente se tienen que higienizar las manos, ¿ya? Obviamente, si ven que ustedes tienen contacto directo con fluidos, secreciones, o si tienen, por ejemplo, si llegan a tocar alguna herida que esté inflamada o que esté haciendo alguna excreción purulenta, con mayor razón deben lavarse las manos, ¿ya? Todo, cualquier elemento, cualquier instrumental que esté contaminado con sangre, los forceps, las ondas periodontales, los elevadores muchas veces quedan impregnados en sangre, ahí con mucho cuidado, tomarlos, ¿cierto? Dejarlos en el pocillo que corresponda para mandarlos a procesar, y ustedes evidentemente ahí higienizarse las manos de inmediato. ¿En qué otras ocasiones? Obviamente en funciones normales de la persona, ¿cierto? Cuando uno va al baño, está de más que decirlo, cuando uno se limpia o se suena la nariz, y obviamente antes del consumo de alimentos y posterior a ellos también. En esos momentos hay que higienizarse. Bueno, ahora vamos a los principios generales de los EPP. En el caso de la higiene de manos, ¿ya? O el lavado de manos también, este debe realizarse siempre, ¿ya? Independientemente del uso del EPP. A ustedes, aunque se coloquen doble guante, no les asegura que vayan a estar protegidos. De todas maneras, tienen que higienizarse previamente las manos, ¿ya? Siempre, 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 siempre. Cuando, lo que les comentaba, se le rompe algún EPP, se le rompe el guante, se le rompe la mascarilla, o efectivamente venía la bata mala de fábrica y se la tuvieron que sacar, todo lo que usted necesita lo tiene que reemplazar. No pueden trabajar con ningún EPP que se encuentre con daño, que se encuentre, por ejemplo, una mascarilla que no venga con algún elástico, o que estén trabajando sin antiparras o sin escudo. Todo tiene que estar ahí normado. Siempre los EPPs deben ser reemplazados cuando ustedes vean que no cumplen con los estándares mínimos, ¿ya? En el caso del retiro, obviamente, cuando ustedes terminen las acciones clínicas, deben retirarse los EPP lo más pronto posible, ya, porque obviamente eso también contamina el ambiente. No pueden andarse paseando con la bata y los guantes contaminados por todos los pasillos. Solamente deben utilizarlas dentro de su box, ¿ya? Y ahí se retiran y se colocan el EPP. Y obviamente el desecho de estos materiales van a estar señalados en algunos contenedores. No todos los contenedores son para los EPP. Hay algunos que van a ser también separados, ¿cierto?, para los residuos que son más peligrosos, aquellos residuos que están con sangre, que están contaminados con fluidos del paciente, saliva, restos de dientes, restos de encía, ya todo eso va aparte, no va en el mismo tacho que los EPP, ¿ya? A menos que el EPP esté contaminado con sangre, ¿ya? Si ustedes tienen un guante que está muy ensangrentado, ahí en ese caso el guante iría a algún tacho, ¿cierto?, de elementos de riesgo biológico. Si no, va a la basura domiciliaria, que va a estar señalizada en todos los boxes. Entonces, ¿qué precauciones adicionales tengo que tener? Aquí estaban las precauciones adicionales. Ya cuando hablábamos de las estándar, que eran todas las que, ¿cierto?, sí o sí tenían que estar. En el caso de las adicionales, van a depender del mecanismo de transmisión. Ya, por ejemplo, para el caso de contacto, ¿cierto?, siempre hay que utilizar las barreras como la bata, ¿cierto?, el escudo facial, ¿ya? Y en el caso de las gotitas tenemos, ¿cierto?, la mascarilla, y en el caso de los aerosoles ya la mascarilla N95, que obviamente tiene un filtro mucho mayor, mucho mejor, y que permite el paso de sustancias muy pequeñitas, ¿ya? Entonces, ¿qué utilizamos en el caso de un paciente, por ejemplo, con sospecha o que está confirmado de paciente COVID, ya que el paciente está, ¿cierto?, con sintomatología COVID? Hay que utilizar las precauciones estándar, todas las que mencionamos recientemente, el lavado de manos, las técnicas de punción segura, etcétera. Hay que utilizar las precauciones de contacto, la bata, el escudo facial y la mascarilla correspondiente. Y si sumamos a esto un procedimiento que genere aerosoles, ¿ya?, que genera aerosoles, como por ejemplo, en el caso nuestro, una restauración, ¿ya?, al hacer una restauración en un diente nosotros generamos aerosoles, utilizamos la turbina, utilizamos micromotor, ¿ya?, y todos esos aerosoles de repente quedan ahí
en el aire, por lo tanto, aquí tenemos que utilizar las precauciones estándar, las de contacto y en este caso las de aerosoles, que es decir, una mascarilla que tenga un filtro más potente. De las batas, ¿qué podemos mencionar? Bueno, las batas se utilizan cuando hay riesgo de salpicadura. En los procedimientos odontológicos siempre hay riesgo a salpicaduras, siempre, ya sea por los aerosoles que uno emite con la alta velocidad de los instrumentales rotatorios, o muchas veces también porque estamos sujetos a los fluidos y al fluido de los pacientes, la saliva, ya muchas veces hay el eyector queda empapado en saliva, por lo tanto, siempre estamos en riesgo de estar en contacto con este tipo de fluidos, y es por eso que a partir ya de todo lo que ocurrió a nivel sanitario, se implementó el uso de batas para tanto estudiantes como para docentes al momento de entrar a trabajar con algún paciente, ¿ya? Obviamente esto es un EPP desechable. Este EPP se utiliza una vez, viene en un empaque sellado, usted lo abre ese empaque, lo coloca y después debe eliminarlo en los desechos que estén señalados, ¿ya? Nunca hay que dejarlo al aire, nunca hay que dejarlo suelto, siempre hay que depositarlo en los contenedores que estén habilitados para ello. Obviamente se cambia entre paciente y paciente, y si ustedes ven que la bata viene con algún desperfecto, tienen que cambiar, solicitar una nueva para poder trabajar bien. De la mascarilla quirúrgica, bueno, hasta donde ustedes saben, ¿cierto? Con esto del tema del SARS-CoV-2, del COVID, siempre nosotros utilizábamos un rango de 1 metro de distancia del paciente. Pero en la atención odontológica la verdad es que el rango de 1 metro es nada, o sea, nosotros casi nunca aplicamos esa norma, ya que estamos muy cerca trabajando con el paciente. Generalmente es a menos de 1 metro estamos, ¿ya? Entonces, la mascarilla quirúrgica la verdad es que nosotros la utilizamos como base, y sobre esta mascarilla quirúrgica va la mascarilla N95. Entonces trabajamos con doble mascarilla para poder, ¿cierto?, cuidarnos de que no vayamos a respirar ninguna sustancia o ningún virus que sea nocivo para nosotros. Pero de todas maneras igual las ocupamos, ¿cierto?, como base para cualquier procedimiento. En el caso de las N95, como les comentaba, estas mascarillas nosotros igual las empezamos a utilizar ahora en contexto pandemia. Antes solamente se utilizaba la mascarilla quirúrgica, y esta mascarilla específicamente está atribuida, ¿cierto?, al personal de salud que realiza procedimientos de alto riesgo y que está en contacto más directo, ¿cierto?, con aquellos pacientes que sean COVID, ¿ya? Pero nosotros también, como estamos tan cerca de los aerosoles, también está indicado para procedimientos odontológicos, y aquí está especificado, ¿cierto?, que incluyan o que impliquen el uso de turbinas, micromotor, escáner, ultrasonido y la jeringa triple, ¿ya? La jeringa triple también, no es que la jeringa triple produzca el aerosol, pero la jeringa triple tiene una alta potencia, por lo tanto nosotros al limpiar un diente, de todas maneras salpica, ¿ya? Y salpica a nivel microscópico. Nosotros no vamos a ver la gota que va a salpicar, sino que va a ser a nivel microscopio la chispita, ¿cierto?, de spray o de aire que nosotros vamos a sentir. Por lo tanto, de todas maneras, si se utiliza en el procedimiento de la jeringa triple, es necesario utilizar una mascarilla N95. Como les decía, para nosotros, la clínica básica, pese a que no realizamos tantos procedimientos con aerosol, es decir, realizamos solo uno, de todas maneras nosotros utilizamos la N95 siempre en todos los prácticos, de tal manera que estemos lo más protegidos posibles ante cualquier sospecha o caso, o también, ¿cierto?, para poder estar tranquilos y estar sanos y saludables durante todo el semestre. Pasa a nivel de las antiparras y escudos faciales. Antes de la pandemia solo nosotros utilizábamos antiparras y lo utilizábamos básicamente como protección ocular, pero no pensábamos tanto en los microorganismos que pudiesen entrar en contacto con la mucosa del ojo, sino que más bien lo utilizábamos porque podían saltar cualquier trozo de diente, de sarro, cualquier chispa metálica. Nosotros trabajamos con fresas de diamante, que pueden eventualmente llegar cerca de la zona ocular y generar algún tipo de infección, inflamación o algún deterioro, ¿ya? Sin embargo, ahora, con el tema COVID también, ya las antiparras pasaron no de ser, ¿cómo se llama?,
voluntarias, sino que pasaron a ser obligatorias, y el uso del escudo facial se volvió cada vez más relevante, sobre todo en estos procesos que generan aerosoles, porque así también tenemos la precaución de no contaminar por completo la mascarilla, ¿cierto? Si nos llega a salpicar algo, tenemos una barrera de protección mucho más amplia y también mucho más desinfectable que la mascarilla. La mascarilla es 100% desechable, sin embargo, los escudos faciales, algunos de ellos, que están facilitados en la CUA, se pueden volver a higienizar y quedan aptos para la siguiente atención, ¿ya? Entonces ahora ambas, tanto las antiparras como los escudos faciales, se han vuelto súper importantes. Y ojo que en el caso de ustedes, como van a trabajar con pacientes este semestre, su paciente también tiene que tener antiparras, ¿ya? O sea, si ustedes trabajan con el escudo facial que les entrega la COA, perfecto, pero a su paciente tiene que traerle un par de antiparras, sí o sí, ¿ya? Porque lo mismo puede ocurrir al otro lado, quizás uno está contaminado y puede pasar a contaminar al paciente por cualquiera de las vías con las que uno trabaja. Ya nosotros estamos muy cerca de la región facial, por lo tanto hay muchas vías por las cuales se puede generar el contagio. Los guantes, por supuesto, siempre los hemos utilizado los guantes en la práctica odontológica, al menos todo lo que tiene que ver con CODA aquí, tanto docentes como estudiantes trabajan, ¿cierto?, con este PP. Hay guantes que son estándar, que son los que ustedes van a utilizar en todos los procedimientos básicos que van a hacer ahora, pero para procedimientos aún más invasivos están los guantes estériles. Y esos guantes estériles requieren de un lavado previo distinto a el tradicional lavado clínico, es un lavado quirúrgico de manos. ¿Ya? Pero en este caso nosotros no lo vamos a analizar, solamente nos vamos a detener en el lavado clínico y en el uso correcto de los guantes estándar. ¿Ya? Sobre todo porque en el caso nuestro estamos siempre trabajando con las manos y en definitiva necesitamos proteger nuestras manos y también proteger al paciente y no contaminarlo. Obvio, y es súper importante, que estos guantes nunca, nunca, nunca jamás reemplazan la higiene de manos o el lavado de manos. No, si me eché alcohol gel nomás y me puse los guantes, no. Siempre tiene que haber un lavado previo, ya con agua, con jabón, que te permita, ¿cierto?, generar una eliminación transitoria de la flora bacteriana que está en las manos. Y otra cosa, les aprovecho de decir al tiro, que estos guantes, bueno, va a depender también del tipo de persona, generalmente los guantes cambian de tonalidad cuando la persona no se ha lavado las manos, se colocan amarillos. Entonces ahí vamos a saber al tiro quién no se lava las manos. Así que, ojo, siempre, siempre lavado de manos antes y después del uso de guantes. Bien, vamos ahora entonces a la evaluación de riesgo. ¿Cómo sé yo qué PP utilizar de acuerdo al procedimiento? Y es básicamente lo que hemos estado hablando ahora. Si el paciente está, si existe algún riesgo de contaminación, qué tipo de procedimiento, qué tipo de PP, va a depender netamente de si ese procedimiento genera o no genera aerosoles. En el caso de los odontológicos clínicos, son muy poquitos los procedimientos que no generan aerosol. Son muy pocos, casi los mínimos. Por lo tanto, generalmente nosotros trabajamos siempre con la premisa de que todos los procedimientos van a generar aerosoles. Por lo tanto, siempre trabajamos con este lado de acá. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Estricta, es que en esta solo se utiliza la mascarilla quirúrgica y en esta sí o sí debo colocar una mascarilla N95, ya que tiene mayor filtro y mayor protección. Del resto es muy similar. Entonces, siempre trabajamos con la premisa de generación de aerosoles. Vamos ahora a los protocolos. Vamos a ver el protocolo de lavado de manos, el lavado clínico de manos. Obviamente, todos los box, y eso aquí ustedes también tienen que ayudar en ese sentido, todos los box deben contar con jabón, con agua y con un dispensador de toalla de papel, ¿ya? Hasta el año pasado, todos los dispensadores de papel estaban habilitados en cada uno de los box y en algunos casos, ¿cierto?, si se acababa el papel, se solicitan ventanillas, ¿cierto?, al asistente y le entregan más toallas de papel para higienizar las manos. Nunca se quedan, ¿cierto?, si no tienen papel, no había papel, entonces no me puedo lavar las manos. Siempre hay, siempre se les debe facilitar. Así que ustedes no ven dentro de su box, tienen que ir a pedirlo a la ventanilla. El jabón, lo mismo. Si se les acaba el jabón, al tiro tienen que avisar para que hagan un cambio y se pueda trabajar, ¿cierto?, con todas las medidas de seguridad.
¿Cuál es el jabón que utilizamos nosotros en la coda? No es el jabón común, no es el jabón domiciliario, es un jabón antiséptico de triclosan al 0,5%, y en este caso, en algunos pacientes que tienen algún tipo de dermatitis o problemas de la piel, ellos ya pueden utilizar el jabón cosmético, ya el jabón tradicional. Pero para el resto, todos los que están normal, ok, siempre utilizar el jabón con triclosan, ya que ese efectivamente ayuda aún más a eliminar la fibra transitoria de las manos. Cosa súper importante para hombres y mujeres, no está autorizado el uso de ningún tipo de joyas, ni en la coda ni para lavarse las manos. O sea, ustedes al ingresar al edificio no pueden portar ni anillo, ni pulsera, ni cadena, ni relojitos, ni piercing, ni esto, ni lo otro. Todo tiene que quedar en los lockers, ¿cierto? En los vestidores, y no pueden ser utilizados dentro de los espacios clínicos. Y esto es algo súper importante porque hay una persona, hay una enfermera a cargo que ayuda en la gestión de estas normas, que si lo ven o lo ven con alguno de estos accesorios, de inmediato lo van a llamar la atención. Le van a hacer que se lo saquen y ahí va a pasar un momento malo y toda la cuestión, ¿ya? Entonces, no se puede utilizar ningún tipo de accesorio. Sí, Catherine, cuéntame. Me habías levantado la manita. Profe, disculpe, lo que pasa es que yo tengo un piercing en la nariz, o sea, será problema que me lo saque, pero si estoy con mascarilla, o sea, igual me lo tengo que sacar, ¿cierto? Aunque esté con mascarilla y todo. Es que si está protegido en el fondo, nosotros vamos a andar con mascarilla todo el práctico, ¿ya? Para lo único que podría ser complejo es cuando seas paciente, pero cuando Claro, seas operadora, ahí vas a estar con mascarilla, entonces no debería haber problema, no ¿ya? es necesario. Ah, claro, pero si fuera como si tuviera uno un piercing en la ceja o algo así como que sea visible. Eso sí, lo mismo también los aros, o sea, yo no puedo usar aros colgantes que me lleguen hasta aquí al cuello. Claro, Además, por ejemplo, a las mujeres, ya a los varones, si tienen algún piercing chiquitito, ya se lo tapan por último, pero no anden con la joya ni con el aro así gigante en la clínica, eso no se lo van a permitir. Tampoco las cadenas, eso también me costó harto con las chicas, que la cadenita, que esto, que la pulserita, todo eso les va a generar más problemas para poder hacer el lavado clínico, por lo tanto, no los utilicen, ¿ya? No los utilicen y déjenlos en los lockers, o ese día de clínica no lo utilicen, efectivamente. Pueden utilizarlo durante todo el resto de la semana, pero ese día traten de no llevar nada de esos accesorios. Lo mismo con las uñas, y aquí, bueno, aquí sí que es determinante, ¿eh? Aquí el tema de las uñas tiene que ser siempre bien cuidado, tienen que estar cortas, limpias, no se puede utilizar manicure de ningún tipo, lamentablemente las niñas van a tener que apañar, ¿cierto? Y no utilizar ningún tipo de manicure, nada, no está permitido, como les digo, hay una persona, no voy a ser yo la que le va a estar diciendo a cada rato, sino que hay una persona, hay una enfermera que va a estar vigilando que se cumplan todas estas medidas, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? Bueno, eso respecto a los accesorios. Con respecto a la duración del lavado clínico, como les digo, no es un lavado que uno hace de 2 segundos, ¿cierto? Que se frota rapidito las manos y salpica la agüita y se va a secar. Es un lavado que tiene un tiempo de duración entre 40 a 60 segundos. Hay etapas, hay pasos que ustedes van a tener que realizar y aprendérselas y practicarlas, y pueden practicarlos en la casa también mientras van al baño o antes de comer, para que vayan ejercitando cómo es el lavado clínico. Tiene varios pasos. Y nuevamente volver a recalcar que el uso de los guantes nunca va a reemplazar el lavado clínico, siempre se debe realizar antes y después del retiro. Entonces, ¿qué protocolo vamos a utilizar? El protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Este protocolo está también puesto en cada uno de los box de los estudiantes, ya está puesto ahí como una especie de infografía. Entonces, cualquier duda, el protocolo va a estar ahí mismo para que lo apliquen. La idea es que lo apliquen. ¿Qué debemos realizar? Lo primero que uno hace es abrir la llave y dejarla corriendo, dejar correr el agua. Luego, debe uno, con la palma de la mano, ¿cierto?, sacar una cantidad de jabón suficiente para generar espuma. Luego, en el paso 2, palma con palma se van frotando y hasta que se genera la espuma apropiada. Aquí la idea es que las palmas no estén de inmediato bajo el chorro de agua, sino que todo esto lo hago fuera del chorro de agua, pero con el agua corriendo. Lamentablemente no es muy ambientalista esto, pero es la única forma que tenemos para que los microorganismos efectivamente salgan por arrastre y caigan al lavabo, ¿cierto? Y no queden en las manos.
¿Cuál es el segundo paso? Una vez que vemos palma con palma, debemos frotar el dorso de la mano contraria, ¿cierto?, con la del lado. Entonces, debemos hacerlo de esa manera, interdigitando los dedos, ¿ya?, entre dorsos. Y luego, en el paso 4, es palma con palma, y también interdigitando los dedos, porque generalmente, cuando se hacen estudios de lavado de mano, ¿dónde queda la mayor cantidad de residuos después del lavado? Es en la parte de los dedos, en la parte de la interdigitación. Entonces, ahí tenemos dos pasos que involucran interdigitación. Primero en el dorso y luego palma con palma. Luego, el paso 5 hace referencia al lavado o a la higienización, particularmente de las primeras falanges, ¿ya?, que son las que están en mayor contacto, ¿cierto?, con la cavidad oral del paciente y en la parte más extrema y más distal de las manos, ¿ya? Entonces, se hace tanto en la palma derecha como en la palma izquierda y así va frotando. Hay un video de esto que nosotros lo grabamos y también va a estar disponible en la plataforma para que lo puedan revisar. Luego, otro de los pasos que siempre se olvida y uno siempre deja al final es el dedo pulgar. El paso 6 hace referencia a la higienización específica del dedo pulgar. ¿Y cómo se realiza? Bueno, tengo las dos manos, ¿cierto?, que están con jabón, y tomo primero un pulgar, froto, ¿ya?, cualquiera que sea, y luego el otro y froto, en movimientos circulares. El paso número 7 tiene referencia con la higienización de las uñas, ¿ya? Si bien es cierto, uno no logra una higienización tan acabada de las uñas al hacer ese movimiento, sí permite eliminar lo que está más externo, lo que está más, ¿cierto?, más distal de la uña. Entonces, ¿cómo se utiliza? Con una palma abierta y con la punta de los dedos presionando sobre la palma y haciendo movimientos circulares. Una vez que completamos todos esos pasos, recién procedemos al enjuague, ¿ya? Y luego de enjuagarnos, de tener la precaución de que todo el flujo de agua sea hacia abajo, tratar de nunca salpicar las manos así, porque eso genera que salten todas las partículas sucias para todos lados, sino que solamente dejar caer el chorro de agua y que vaya por arrastre eliminando todo el jabón, ¿cierto?, y toda la contaminación de las manos. Y ahí es donde tienen que tener a mano el papel, ya que el siguiente paso es secarse las manos. Sin embargo, ahí la llave todavía sigue corriendo, ¿ya? Uno no cierra la llave con la mano, sino que ahí se volvería a contaminar cuando uno la abrió y tenía las manos sucias. ¿Qué hace uno? Te seca las manos con papel, el agua sigue corriendo, y cuando ya las manos están secas, tomas otro trozo de papel nuevo y con ese cierras la llave, ¿ya? En el caso de la coda, ustedes van a tener llaves que son de abre fácil, se levantan o se cierran. Ahí pueden ocupar el codo si lo necesitan, ¿ya? Pero si no, toman otro papel y con ese bajan la llave y la cierran. Ahí ya llegamos al paso número 11 y ahí tenemos nuestras manos higienizadas, ¿ya?, limpias con el lavado clínico. Esos son todos los pasos. Como les comento, hay un videito que nosotros grabamos, así que después lo vamos a subir a la plataforma para que lo tengan a mano. La desinfección, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si no tengo a mano, ¿cierto? No estoy cerca para poder hacerme el lavado con agua y con jabón y tengo solo alcohol gel. En este caso también está normado de la desinfección. El procedimiento dura entre 20 a 30 segundos y más o menos sigue la misma lógica, salvo que en este caso es alcohol gel, ¿cierto?, o algún otro desinfectante líquido que se va aplicando. Primero se ve sobre las palmas, palma con palma. Luego se interdigita el dorso de una mano con la otra, luego se interdigitan las palmas nuevamente, luego la primera falange, ¿cierto?, de cada una de las manos, el dedo pulgar, las uñas, y ahí la higiene de manos está completa, ya cuando está desinfectada con algún tipo de alcohol gel o algún otro medio líquido de gel. Eso, ¿dudas, consultas con el lavado de manos? Ya, súper. Luego, con respecto a la postura de los EPP, una vez que nosotros ya analizamos qué tipo de paciente tengo, por ejemplo, si es un paciente que viene a hacerse una restauración, ya sé que voy a emitir aerosoles. Ya, si es un paciente que viene a hacerse un diagnóstico, la verdad no lo sé si voy a ocupar tanto EPP o voy a ocupar una mascarilla quirúrgica, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al riesgo que tenga, voy a seleccionar el EPP. Una vez que ya identifiqué qué es lo que voy a hacer en la sesión,
tengo que saber dónde me lo voy a colocar. ¿Ya? El EPP idealmente se coloca dentro del box. ¿Ya? Ustedes cuando ingresen a la coda van a ver que hay un pasillo muy chiquitito, muy angostito, y están todos los box cerrados. Están cerrados con una mampara de nylon que los deja completamente individualizados el uno del otro. Antes todos eran espacios abiertos que obviamente los aerosoles pasaban de un lado a otro. ¿Ya? Ahora con esto está todo cerrado, por lo tanto ustedes tienen que colocarse el EPP dentro de su box. Si tienen algún asistente o algún compañero que los pueda asistir en la colocación del EPP, mejor todavía. Sobre todo para la colocación de la bata, que es lo que de repente más cuesta abrochar, apretar hacia atrás, lo mismo para el retiro. Ya, si tienen algún asistente, alguien que los ayude, bien. Recuerden que esa persona también tiene que tener las manos limpias para poder ayudarlos, si no, no va a servir de nada. ¿Ya? Una vez que está ya eso identificado, lo primero que nosotros nos vamos a colocar es la bata o delantal impermeable. Es lo primero que nos va a aplicar. ¿Ya? Una vez que la bata está lista, procedemos a colocarnos la mascarilla. Y aquí, ojo, porque evidentemente, en el caso de ustedes, ¿cierto? Cuando recién ingresan al box, ya tienen un cambio de mascarilla, ¿cierto? El primero. Dependiendo del procedimiento, aquí se la tienen que volver a cambiar si es necesario. Ya se ha pasado mucho tiempo desde que ustedes llegaron y ya van a comenzar la acción, es mejor volver a cambiar la mascarilla. Y aquí obviamente pueden utilizar doble mascarilla, ¿cierto? La quirúrgica y la N95, o bien ahí pueden utilizar una mascarilla N95 y después todos los otros EPP, ¿ya? Va a depender ahí del nivel de riesgo que hay. Luego de la mascarilla, ¿ya? Aquí, en esta parte, no está graficado en la norma, pero aquí uno sugiere de repente higienizarse las manos, sobre todo si uno manoseó demasiado la parte de atrás, ¿ya? Porque uno cuando se coloca la mascarilla, generalmente tiene aquí los hilitos, ¿ya? Hay unas mascarillas que se las pasan por detrás, entonces ahí uno manipula mucho el pelo y eso todo puede tener algún tipo de contaminación. Por lo tanto, si sufren eso, si a ustedes les costó colocarse la mascarilla, vuelvan a higienizarse las manos. No les cuesta nada, son 20 segundos que van a invertir, ¿cierto? Pero van a estar más seguros y van a estar cumpliendo mejor los protocolos. Una vez que la mascarilla está lista, ya me preocupo de la protección ocular. Y aquí obviamente va a depender de lo que voy a realizar. Si voy a realizar algo sin aerosoles, si voy a realizar un diagnóstico, algo que la verdad no voy a ocupar jeringa, no voy a ocupar ni turbinas, ni micromotores, ahí puedo ocupar solo antiparras, ¿ya? Pero si voy a trabajar con micromotor, si voy a hacer un procedimiento que involucre más riesgo, ahí utilizar el escudo, ¿ya? Y el escudo facial lo entregan en la coda. Las antiparras se les solicitaban a ustedes que las compren, ya que tienen que tener también algunas para sus pacientes. Una vez que la mascarilla y la protección ocular, ya sea escudo o antiparras, esté lista, comienza, ¿cierto?, la siguiente parte. Sé que alguien está preguntando en el chat, pero no hay problema, esta clase la voy a subir apenas terminemos, ¿ya? No seguir interrumpiendo. Y al final, ¿cierto?, el último paso de todo es la postura de los guantes, siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es lo que va inmediatamente en contacto directo con la boca de nuestro paciente, por lo tanto esto tiene que ser lo que esté menos manipulado, lo último que se coloca y lo primero, ¿cierto?, que el paciente va a poder recibir, ya tiene que estar lo más impecable posible. Lo mismo, en este caso, si ustedes ven, ya hemos pasado por 4 o 5 etapas, en la que es muy probable que en alguna de ellas nos toquemos más de lo normal, ¿cierto?, manipular el pelo, que esto, que lo otro, y en ese caso, antes de colocarse los guantes se recomienda colocar alcohol gel, ¿ya? Hacer una pequeña desinfección o bien hacer un lavado de manos y ahí colocarse los guantes, ¿ya? Siempre, siempre, siempre tener esa precaución de colocar los guantes al final. No cometan el error porque siempre hay los estudiantes un poco nerviosos y ansiosos de repente, llegan, se colocan la mascarilla, los guantes y creen que están listos, ¿ya? Y les falta todo lo demás. Así que, en ese sentido, siempre tengan en consideración que los guantes se colocan al último paso, siempre al final. Y ahí está el personal de salud listo para la atención, ¿ya?
¿Cómo lo hacemos para retirarlo ahora? Porque una cosa es colocarlo y otra cosa después es el retiro y también el desecho. Para el retiro, lo primero que tenemos que pensar es que obviamente todo lo que tengo puesto está contaminado. La bata, los guantes, el escudo. Por lo tanto, lo primero que yo toque, inevitablemente me voy a contaminar. ¿Qué se hace? Lo primero que sin sacarse los guantes, nada, uno tracciona desde la pechera hacia adelante, con los mismos guantes sucios, porque esto está sucio, los guantes están sucios, entonces uno la tracciona, como es plástica, se va a estirar, ¿cierto? Se va a romper, y una vez que ustedes la retiran, la empiezan a enrollar, tal como muestra la imagen, van saliendo los bracitos, ¿cierto? Los codos, y van haciendo una bolita con la bata. Y al final pasan a sacar los guantes al momento de retirar todo. Y ahí no tienen riesgo. Porque hay algunos que hacen, se sacan un guante, se sacan el otro, con las manos así, sin nada, sin ninguna protección, toman la bata. Y ahí se contaminan las manos. Entonces, para poder hacerlo correctamente, ustedes cuando están vestidos completos, ¿cierto? Con guantes incluidos, ahí se retiran todo, la hacen bolita y sacan guantes y sacan la bata al mismo tiempo, ¿ya? Una vez que hacemos este procedimiento, sí o sí hay que hacer higiene de manos, porque aquí sí que hay mucho riesgo de que se hayan pasado a contaminar, ¿ya? O que hayan pasado a tocar más la bata, o al moverla, ¿cierto?, la pasaron a tocar. Entonces, aquí sí que hay riesgo de contaminación, y más aún sabiendo que está lleno de fluidos y lleno de aerosoles del paciente. Entonces, sí o sí se realiza higiene de manos después de retirar bata y guantes. Después, ya que ustedes se higienizaron las manos, ¿cierto? Recién ahora vamos a la parte de la protección de la cabeza. O sea, lo primero que retiramos es la protección ocular, antiparras o el escudo, ¿cierto? En el caso del escudo, si es desechable, se desecha. Si es un escudo que se puede volver a reutilizar, se deja aparte y luego se le aplica alcohol 70, se dejan por 30 minutos para que ¿cierto? Se evaporen los alcoholes, y ahí ya el escudo queda listo para un nuevo uso. Si no, se desecha nomás a la basura en el lugar donde esté señalizado para ello. Y el último paso es el retiro o el cambio de la mascarilla. Es importante, y ahí ustedes también tienen que notar, no es lo mismo pasar con la misma mascarilla 1 hora que pasar con la misma mascarilla 2 o 3 horas. Ya la efectividad, el porcentaje de filtración, todo eso va disminuyendo y va haciendo un EPP menos eficiente. Por lo tanto, se les recomienda al final de la sesión hacer el cambio de mascarilla, y ojo, para que también no vayan con la misma mascarilla contaminada a los vestidores, ¿ya? Porque después termina la sesión, se van, ¿cierto?, a cambiar de ropa, y ahí van a usar la misma mascarilla que estaban antes. Entonces ahí se les recomienda retirarla, ¿cierto?, con cuidado, y solicitar una nueva para el cambio. Siempre hay que tratar de no tocar mucho, como lo ven en la imagen aquí, son estas mascarillas que tienen el elástico acá a nivel de la nuca. Ahí obviamente hay que tener mucho más cuidado para no pasar a llevar tanto las manos, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero las que nosotros utilizamos son solamente acá, por lo tanto va a ser mucho más fácil el retiro, ¿ya? La idea es no tocar ninguna parte anterior a la mascarilla, ¿ya? Esto que está acá, tratar de no tocarlo y siempre retirarlo por los elásticos. Y al final, por supuesto, siempre, ¿ya?, cuando ya terminan de sacar la última mascarilla y se colocan la nueva ahí, se vuelven a lavar las manos, ¿ya? Siempre, siempre. Y ahí están ustedes ya listos para irse a los vestidores a cambiar. Bien, chicos, eso son lineamientos bastante básicos, bastante sencillos. Lo que me insta ahora netamente es dejarlos para que revisen el manual, ¿ya? El manual de procedimientos CODA es lo que van a necesitar para el ingreso a la inducción, ya que va a ser el 4 de abril, cuando cada uno de ustedes tenga su paso práctico. Utilicen tanto los lineamientos de esta clase, como también lo que aparece en el manual. Ya en el manual está mucho más detallado, mucho más explícito, qué elementos son, por ejemplo, de riesgo biológico, cuáles van a la basura común. Todo eso está detalladísimo en el manual, y como les digo, es parte de la asignatura, es parte del programa asignatura, y es un material que deben revisar para la primera semana de actividades. Sí o sí se lo van a preguntar, ¿ya?
Esto lo pueden realizar de forma autónoma, no va a tener una nota automática, no, es netamente trabajo autónomo para ustedes. Obviamente que esto va a estar dentro de los contenidos a evaluar en la primera prueba teórica, ¿ya? Pero en el fondo lo que más nos interesa es que puedan revisarlo para que lleguen preparados, para que lleguen también con más confianza. Muchas veces cuando uno no viene preparado, ahí es donde surgen los temores y las ansiedades, pero si uno se prepara, y al menos desde el punto de vista teórico lo sabes, ya el resto obviamente es mucho más trabajable. No es lo mismo llegar de nuevo a explicar, llegar de nuevo a dar, ¿cierto?, a conocer por qué es importante lavarse las manos, o algo que ya nosotros lo deberíamos, sobre todo como futuros profesionales, ustedes lo tienen que tener ya mucho más, ¿cierto?, interiorizado, y por lo mismo es que es importante que tengamos al menos estas instancias para reforzarlo y para poder irlo revisando con calma. ¿Ya? Así que el manual está disponible para que ustedes lo vean. Esta clase también la voy a subir, voy a intentar dejarla arriba hoy día, ya porque ahora ya me pasé de mi hora, pero voy a intentar dejarla arriba hoy, si no, a más tardar mañana en la mañana ya va a estar disponible para todos ustedes y que la puedan revisar. Bueno, chicos, ahora el momento, dudas, preguntas, consultas. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿El video de lavado de manos va a estar junto con la clase igual? Así es, voy a subir todo, el videíto y la clase también grabada que tenemos ahora. Yes. Recording stopped. Eso. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bien. Profe, no sé si vio el mensaje que le escribí. A ver, déjame echarle un ojo de nuevo al mensaje. Ah, sí, está bien. Sí, tuvo problemas de la conexión y voy a subir la clase prontamente. ¿Era eso? Ya, gracias. Sí, Sí, gracias. ya, era eso, súper. Sí, sí. Ya. ¿Estamos listos entonces, chicos? Nos vemos el próximo miércoles, ya en 2 días más. El link va a ser el mismo, pero se los voy a mandar actualizado para que no haya ningún inconveniente después. El horario va a ser el mismo, de las 6 a las 7, y en esa oportunidad vamos a ver unidad dental, ¿ya? Así que para que vayamos viendo más y más tópicos de odontología. Que estén muy bien, chicos. Un gusto tenerlos